Fuentes de la teología. Son aquellos métodos y documentos que son utilizados por los teólogos para extraer y fundamentar sus conocimientos acerca de Dios, la fe y las distintas doctrinas. El teólogo Wiley las clasifica en dos fuentes principales. La primera, que son las fuentes autoritativas. En este caso, el autor hace referencia en que el único camino a seguir son las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, como única forma de fe y práctica, ya que lo que no puede ser comprobado por ella no puede ser aceptado como un artículo de fe. Como segundo, tenemos las fuentes subsidiarias, que son aquellos métodos adicionales que ayudan a la interpretación de la fuente primaria. En este caso, las fuentes subsidiarias se dividen en cuatro. La primera es la experiencia que habla acerca de la vida cristiana en sentido de la impartición por medio de la fe y efectuada por el Espíritu Santo. Como segundo, tenemos la naturaleza como fuente fundamental de la teología. Aquí se dice que en la creación están todas las maravillas escritas en la Biblia, que pueden ser admiradas y observadas por todos. Como tercero, tenemos la razón, que dice que aunque la razón no puede reemplazar la revelación divina, esta es esencial y fundamental para las prácticas de las verdades de la fe. Y como cuarta y último, tenemos la práctica cristiana, que es el cuerpo de enseñanzas, creencias y doctrinas que han sido transmitidas de generación en generación. El método teológico. Toda ciencia tiene su método según su naturaleza. Si una persona escoge un método falso, no podrá llegar a su destino. Por tanto, tomará un camino equivocado. Cuando hablamos de método, nos referimos a que es ese procedimiento que se sigue en la ciencia. ¿Para qué? Para hallar la verdad y para poder enseñarla. Hay dos grandes métodos fundamentales, el cual es el a priori y el a posteriori. Cuando hablamos del método deductivo o a priori, es el método que parte de una premisa determinada y procede a establecer una base bíblica en su apoyo, empleando varios pasajes. Ejemplos: se entiende que Dios recibe a los pecadores arrepentidos, ese es el principio general. Por consiguiente, se debe sacar la conclusión de que cualquiera que llegue como pecador arrepentido recibirá ese apoyo de parte del Señor, que sería el resultado particular. Cuando hablamos del método inductivo o a posteriori, es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Este método inductivo, aquel que mediante el cual se somete a un pasaje bíblico a investigación, ¿con el fin de qué? De obtener conclusiones generales sobre su contenido. Después de examinar una gran cantidad de ejemplos de la ira de Dios en contra del pecado, se llegó a la conclusión de que Dios odia al pecado. El segundo principio de este método es la interpretación. Cuando hablamos de interpretación, este paso consiste en adaptar las enseñanzas del pasaje a nuestras circunstancias particulares y en apropiar de que sea de utilidad a nuestra vida personal. Cuando hablamos del método analítico, este tiene su origen en el término griego análisis, que significa descomposición. El estudio de la Biblia quiere dar a entender que se separa o se desmenuza las partes de un pasaje con el fin de arribar a la médula de su contenido. Y está el método sintético, el cual es la labor de este es compendiar o resumir lo máximo posible un pasaje para obtener un cuadro general pero completo. La piedra angular de este método es la lectura repetida de un libro de la Biblia a la vez. Durante estas lecturas repetidas se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el tema central del autor, el desenvolvimiento y el bosquejo del contenido. Dios les bendiga, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Conforme al tema sobre los métodos de estudio, vamos a hablar acerca del tema devocional y el tema histórico. Empezamos con el tema histórico. Sabemos que la Biblia se ha constituido un libro inefable en historia para el estudio. Aunque no fue escrita con ese fin, a través de los siglos ha sido verificada y se ha encontrado la veracidad que hay en sus historias. Para progresar en la aplicación de este método de estudio hay que tener en cuenta que su procedimiento es parecido al método sintético, en el cual primero tenemos que organizar lo general para luego avanzar en el estudio más detallado. La primera área de estudio es la Biblia. Con esto nos quiere dar a entender que nosotros primero debemos ubicarnos en relación al periodo histórico bíblico antes de fijar nuestra mirada en el pasaje específico que nos interesa. Después de organizar nuestro cuadro general, ahora sí podemos pasar al estudio de lo más detallado, que este se puede llevar a cabo a través de tres maneras. Primero, dedicarse al estudio de un periodo específico de la historia bíblica. Segundo, estudiar la perspectiva histórica de un solo libro. Tercero, someter un solo capítulo al análisis histórico. Bueno, mis hermanos, ahora pasamos al tema devocional. Este método se acentúa en el estudio con el fin de edificar la vida espiritual del cristiano, llevándole a una experiencia más real de su conocimiento de Dios y de su intimidad con Él. El segundo modo es el modo práctico. Este consiste en analizar
los pasajes de interés personal o aquellos pasajes que nos pueden ayudar en una necesidad espiritual. En tercer lugar, tenemos el modo pastoral. Este nos dice que la vida cristiana no es una emoción momentánea, sino un proceso continuo. Por último, tenemos el modo personal. Cuando leemos las Escrituras, sabemos que nuestro corazón recibe esa palabra como miel siempre y cuando se resalta a Jesucristo, porque nuestro corazón en Él es que tiene contentamiento. Entonces, en esto se basa este último modo. Luego de elegir la porción que decidimos estudiar, pasamos a analizar las similitudes entre las circunstancias de los personajes de ese pasaje y la de los tiempos de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. El procedimiento como ciencia teológica. ¿Cuál es el proceder de la ciencia teológica? La ciencia teológica se encarga de investigar o estudiar de Dios o un concepto propio. Se encarga de mostrar la existencia propia de Dios. En esta hermosa noche me voy a referir a 4 procedimientos de la ciencia teológica, como recolecciones de los materiales bíblicos, unificación de los materiales bíblicos, análisis de los significados de la enseñanza bíblica, examen de los tratamientos históricos. Voy con el primero, que se refiere recolección de los materiales bíblicos. Dice, se refiere a los procesos y métodos utilizados para recopilar información y reunir los textos y traducción bíblica. El segundo paso, unificar de los materiales bíblicos, se refiere al proceso de reunir y organizar y estructurar los diferentes textos que componen la Biblia. El punto número 3, análisis de los significados de las enseñanzas bíblicas. Es un proceso que implica examinar y comprender los temas y principios. 1. Contextos históricos. 2. Contextos culturales. 3. Contextos históricos. Punto 4 y final. Examen de los tratamientos históricos. Ese se refiere a examinar las historias. Como ejemplo, una de las herramientas de la teología es estudiar la historia de la iglesia. El ejemplo se lleva a cabo como nosotros, como la iglesia pentecostal, que sabemos que su historia comenzó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 con el sermón de Pedro, hablando del arrepentimiento, y ha proseguido hasta el día de hoy triunfante por la gracia del Dios Altísimo. En esta noche les agradezco, Dios les bendiga, Dios les guarde.